¿Cómo están ustedes, amigos de Como Cada Mañana? Gracias por acompañarnos. Usted que nos acompaña en radio, gracias también por estar con nosotros a través de la frecuencia de Uniradio 1470, La Voz de la Gente, Canal 47 y 124 digital del sistema de cable en todo el mundo, a través de uniradioinforma.com, justamente en el botón que dice Televisión en Vivo. Ahí estamos, transmitiendo en vivo para el resto del mundo. Y esta mañana nos acompaña una gran persona que verdaderamente es un tema interesantísimo el que la trae con nosotros. Ella es la psicóloga Laura Carrillo Alarcón del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Y viene a hablarnos de un programa muy interesante que implica algo que estoy seguro le va a llamar poderosamente la atención: Hospital de Día. Le voy a pedir que por favor nos platique en qué consiste este programa para que inicie como a usted le interesa. A ver, doctora, platíquenos. Es un programa muy interesante. El Hospital de Salud Mental tiene varios servicios. Uno de ellos, principalmente atendemos a los pacientes que están en la fase aguda de la enfermedad. Puede ser esquizofrenia, puede ser trastorno afectivo bipolar u otros trastornos psicóticos, pero cuando el paciente ya está controlado, que ya sale la fase aguda, seguimos en la etapa de Hospital de Día. Hospital de Día es un programa de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde el paciente ya está controlado sus síntomas positivos, donde el paciente tiene una evaluación psicométrica para ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y trabajamos en la rehabilitación. ¿Sí? Nosotros le apostamos en el Hospital de Salud Mental, le apostamos a la rehabilitación del paciente, a que sea más funcional, tenga mejor calidad de vida tanto él como la propia familia. Con esto prevenimos las siguientes recaídas, es decir, mientras el paciente esté controlado, esté yendo al programa de rehabilitación, podemos ver pequeños cambios del paciente y podemos actuar inmediatamente. Ahora, con este programa hemos visto que el paciente, sus recaídas se han alargado mucho más. Se han espaciado. Se han espaciado, es decir, el paciente puede durar 2, 3 años controlado sin tener ninguna recaída. Cuando el paciente no va al programa de Hospital de Día, se regresa a casa, muchas veces deja de tomar sus medicamentos, la familia pues no le da toda la atención y el paciente nada más se la pasa en un sillón viendo la televisión, siendo improductivo. Lo que queremos nosotros es que el paciente no esté improductivo, que tenga mejor calidad de vida y que haga lo que hace la mayoría de las personas: ir al súper, ir a pagar un recibo, tener actividades. Dentro del programa tenemos cada día tiene un cronograma de actividades, diferentes actividades donde el paciente, por ejemplo, los viernes, mañana viernes, ellos tienen paseos terapéuticos y van y conocen lugares que ellos son de Tijuana, han vivido toda su vida, pero que no han conocido. Por ejemplo, van a lugares recreativos, culturales, y de esta manera se están relacionando. Muchos de ellos, el problema que tienen es de socialización. No saben interactuar con los demás y el estigma de que es un paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces, de esta manera estamos trabajando también con la sociedad, con la comunidad, en que vean que el paciente está controlado, que no es agresivo, que de ninguna manera lo podemos etiquetar y no darle oportunidades, a las oportunidades que todos tenemos derecho, ¿no? Entonces el paciente se relaciona, convive, interactúa desde su perspectiva, ¿no? Es un paciente donde nos llama mucho la atención cómo la gente dice: es que pensé que los pacientes psiquiátricos estaban encerrados, estaban nomás deambulando y estaban sedados, y en realidad no, son personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros y que tienen la necesidad de interactuar con los demás, ¿no? Mientras el paciente está en el programa, pues tiene arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, son terapias que van enfocadas a que el paciente haga contacto con sus emociones. Estamos trabajando con esa rehabilitación de que pueda expresar abiertamente lo que él siente, lo que él piensa y lo que él hace. De otra manera, también tenemos lo que son las terapias grupales para conciencia de enfermedad y adherencia terapéutica, que no dejen de tomar su medicamento. Sin embargo, hay algo bien importante que no debemos de dejar de largo, lo que es trabajar con las familias, ¿no? Nosotros trabajamos con la familia porque si la familia no tiene conciencia, si la familia no nos apoya, el paciente no va a salir adelante, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante, el trabajar con las familias en el modelo terapéutico sistémico, y también multifamiliar, porque todas estas características las viven todas las familias. Entonces, la riqueza en la terapia grupal multifamiliar, la riqueza que se comparten entre ellos es muy valiosa, ¿no? Muchas veces el paciente va iniciando este padecimiento y la familia está muy desesperada, ¿no? El paciente se controla, pero la familia todavía no está lista para este proceso, para este cambio. Entonces, ahí la retroalimentación que hay entre todas las familias, el apoyo moral que se dan, y muchas veces, frecuentemente lo vemos, que entre ellas salen de la terapia familiar
y luego se van a tomar el cafecito, empiezan a convivir y el paciente va ampliando sus redes sociales. Y la familia también hemos visto que se va tranquilizando de manera importante, ¿no? Nosotros tenemos muchos eventos en el Hospital de Salud Mental donde el paciente convive. Por ejemplo, tuvimos el grito de independencia, tenemos las posadas navideñas, donde invitamos a la familia junto con el paciente a que convivan y lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Para el paciente es muy fortalecedor esta parte, que la familia los esté acompañando en su tratamiento, en su manejo de la misma enfermedad y que aprendan a socializar, o sea, no avergonzarse, no esconder al paciente, sino de otra manera, ¿no? Sino llevarlo, acompañarlo en esta enfermedad que cualquiera podemos presentar, definitivamente. Impresionante. Doctora, déjame decirle que estoy boquiabierto porque me conmueve mucho esto, positivamente, por supuesto, porque finalmente rompemos con ese estigma, ¿no? Donde el paciente psiquiátrico ya no tiene que ser vinculado ni asociado con un pabellón que se parece más a una prisión, ¿no? Exactamente. En este caso le estamos dando la oportunidad de poder vivir una vida más plena, ¿no? Dentro de su propio contexto y cosmos. Ahora, ¿qué pasa? Déjeme preguntarle algo, doctora. Finalmente, este tipo de pacientes eventualmente están conscientes de su padecimiento. Sí, completamente. Lo que nosotros hacemos desde que el paciente está en la fase aguda, que entra a hospitalización, mientras se controlan los síntomas, nosotros tenemos que trabajar arduamente con conciencia de enfermedad. Conciencia de enfermedad y adherencia terapéutica, es decir, sé cuáles son, identificar mis síntomas, identificar cuándo empieza una crisis y por qué es importante y necesario el medicamento. De esta manera el paciente siempre tiene que saber, es uno de sus derechos humanos de los pacientes psiquiátricos, saber qué enfermedad tiene, cuáles son sus síntomas y para qué es cada uno de los medicamentos. En la medida, principalmente la recaída la tienen porque abandonan su medicamento. Es decir, el paciente se empieza a sentir muy bien y dice, ya estoy curado, como cualquier gripa, pero no, dejan de tomar su medicamento y entonces es cuando viene la recaída. Por eso es importante que el paciente identifique bien sus síntomas para saber que ahí viene la recaída y entonces acudir o la familia que lo lleve nuevamente a consulta. Pues quiero felicitarlas, doctora Laura Carrillo Alarcón, psicóloga, y la verdad al Hospital de Salud Mental de Tijuana por este gran proyecto que se llama Hospital de Día. Sus números de contacto, por favor, si 608-9090 con 10 líneas. Aquí nosotros tenemos 2 años en el hospital. El hospital tiene 4 años de funcionamiento, pero el programa de Hospital de Día tiene ya 4 años trabajando aquí con la Sociedad de Tijuana y hemos tenido muy buena respuesta de las familias, de los pacientes. Muchos de ellos se han graduado, que quiere decir que el paciente ya se integra a diferentes actividades en la vida familiar, en la vida laboral y que ya no sigue siendo una carga para la familia. Entonces es algo muy importante. Pues felicidades de nuevo y muchas gracias por su visita. Ahí están los datos. Si quiere usted más información, por favor, no deje de llamar y aprovechar esta gran oportunidad. Doctora, le agradezco mucho su visita. Vamos al otro lado del estudio, amigos de Como Cada Mañana. Rochiel y Julio están listos con los videos más vistos.